Durante siglos han estado ahí, símbolos que parecen simples objetos, pero que en realidad son mensajes ocultos, escritos por Dios mismo en el tejido del tiempo. En la Semana Santa, estos signos cobran vida. Un pan que se rehúsa a inflarse como si el orgullo fuera excluido. Una toalla que revela que el Todopoderoso se arrodilló para servir. Un velo del templo que se rasga, como si el cielo mismo se abriera. Un cordero que guarda silencio ante la injusticia. Y un sudario cuidadosamente doblado, como si dijera, esto aún no termina. ¿Casualidades? Para nada. Cada uno es un símbolo sagrado, un código divino que muchos ven, pero pocos entienden. La Semana Santa no es solo tradición o liturgia, es una narrativa épica cargada de significado, de profecía cumplida, de amor inconcebible. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la manera en que ves la cruz, la Pascua y a Cristo mismo. Suscríbete ahora y prepárate para un viaje profundo a través de los símbolos más poderosos de la fe cristiana. El pan sin levadura. Transportémonos a esa noche primordial en Egipto. La atmósfera es densa, casi palpable, cargada con el peso de un juicio divino inminente. La oscuridad exterior es un reflejo del miedo que atenaza los corazones. Mientras el ángel de la muerte se prepara para recorrer las calles egipcias, en los humildes hogares hebreos se vive una obediencia febril. Siguiendo las instrucciones precisas de Moisés, cada familia come a toda prisa, de pie, listos para partir. Cordero asado, hierbas amargas y pan. Pero un pan singular, plano, duro, hecho sin levadura. Un pan cocido bajo la presión del tiempo, sin esperar el lento proceso de fermentación que lo haría suave y esponjoso. No había tiempo para que la levadura, símbolo bíblico de la corrupción, del pecado que se infiltra y crece oculto, hiciera su trabajo. ¿Por qué este pan tan austero? Era el pan de la liberación apresurada, el alimento de la urgencia, un símbolo tangible de dejar atrás la esclavitud y la contaminación moral de Egipto. Representaba la pureza forzada por la necesidad de escapar. Nadie en esa noche de Éxodo podría haber soñado que ese pan sin levadura, casi insípido, se convertiría, siglos más tarde, en la figura profética perfecta del cuerpo de Jesucristo. Un cuerpo absolutamente puro, sin la más mínima traza de la levadura del pecado, un ser en cuya boca jamás se halló engaño. Y entonces el círculo se cierra. En otra Pascua, en un aposento alto cargado de presagios, Jesús toma ese mismo tipo de pan ácimo, lo bendice, lo parte y mirándolos a los ojos, declara: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». En ese instante, el pasado y el futuro colisionan. El pan que simbolizó la huida física de Israel se transforma en el sustento espiritual para el alma del mundo entero. El pan que no se infló con orgullo humano, el pan que no conoció la corrupción de la levadura, prefiguraba al cuerpo santo que, aunque sería brutalmente quebrado en la cruz, desafiaría la descomposición en la tumba. Entender la profundidad de este pan sin levadura es dar el primer paso para comprender el misterio insondable de su pureza inmaculada entregada por nosotros. Las palmas. Las calles de Jerusalén hierven de expectación. Un fervor inusual recorre la ciudad santa acostumbrada a peregrinos. El nombre corre de boca en boca. Jesús de Nazaret está llegando. La multitud se agolpa,
curiosa, esperanzada, algunos temerosos, pero su entrada desafía toda expectativa de poder terrenal. No llega en un carro de guerra romano, ni escoltado por soldados imponentes. Entra humilde, montado sobre un pollino prestado, un animal nunca antes montado, cumpliendo con asombrosa precisión la antigua profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. La gente, en un arrebato de entusiasmo, alfombra su camino improvisado con sus propios mantos. Otros cortan ramas de los árboles, especialmente palmas, y las agitan frenéticamente. Los gritos resuenan. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Las palmas, en su cultura, eran un símbolo inequívoco de victoria militar, de fiesta nacional, de realeza aclamada. La escena parecía una coronación espontánea, la llegada del Mesías libertador que esperaban. Pero comprendía realmente esa multitud a quien estaba aclamando. En medio del júbilo general, Jesús contempla la ciudad y sus ojos se llenan de lágrimas. Llora, no de alegría, sino de profunda tristeza. Sabía que el corazón de esa gente era voluble. Sabía que esas mismas gargantas que ahora gritaban, «Hosana, sálvanos ahora», en pocos días aullarían con furia, «Crucifícale». Las palmas verdes de gloria efímera serían pronto reemplazadas por la cruel corona de espinas. Fue entonces una bienvenida falsa, una ilusión. No, la aclamación era real, pero la comprensión era limitada. Era una verdad mucho más profunda la que se desarrollaba. Jesús entraba como rey, sí, pero su reino no era de este mundo. Su victoria no sería sobre el imperio romano, sino una conquista mucho mayor sobre el pecado, sobre la muerte misma. Su trono no sería un mueble dorado en un palacio, sino la áspera madera ensangrentada de la cruz. Las palmas, sin que la multitud lo supiera del todo, anunciaban proféticamente un triunfo espiritual inmenso, una victoria que solo los ojos de la fe podían empezar a vislumbrar. Y esa escena encontraría su eco final y glorioso no en las calles polvorientas de Jerusalén, sino en la visión celestial de Juan en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, donde una multitud incontable, vestida de blanco, agita palmas ante el trono del Cordero triunfante. Aquel domingo de Ramos, las palmas fueron testigos mudos del gran misterio divino, la majestad infinita velada en la más profunda mansedumbre. El perfume de Betania. Nos trasladamos a Betania, a la casa de Simón, antes leproso, ahora anfitrión. La cena transcurre entre conversaciones, el ir y venir de Marta sirviendo, la presencia serena de Lázaro, prueba viviente del poder de Jesús. Pero entonces María, su hermana, rompe la normalidad, se mueve con una determinación silenciosa, portando un tesoro, un frasco de alabastro sellado, conteniendo perfume de nardo puro, una esencia exótica y costosísima. No era un simple perfume, representaba una fortuna, el equivalente al salario de casi un año de trabajo para un jornalero. Un lujo inimaginable, sin pedir permiso, sin buscar el momento adecuado, sin consultar a nadie, se acerca a Jesús. Y allí, en un acto de devoción audaz y radical, quiebra el cuello del frasco de alabastro. El sonido debió resonar en el silencio expectante, y derrama generosamente el espeso y fragante aceite sobre la cabeza de Jesús y luego arrodillándose sobre sus pies.
El aroma intenso, dulce y penetrante, inunda instantáneamente cada rincón de la casa. Un silencio denso, cargado, reemplaza las conversaciones. Es Judas Iscariote, el que guardaba la bolsa y ya tenía la traición en el corazón, quien rompe el hechizo con indignación calculada. ¿Por qué este desperdicio? Este perfume podría haberse vendido por mucho dinero y dárselo a los pobres. Pero el evangelista Juan nos aclara que no le importaban los pobres, sino el dinero que no podría manejar. Jesús, sin embargo, la defiende con palabras que son a la vez tiernas y profundamente proféticas. Déjala, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, una unción para el entierro. Nadie más pareció captar la inminencia de la tragedia, pero María, quizás por su cercanía, por su sensibilidad espiritual, intuyó la oscuridad que se cernía sobre su amado Maestro. No esperó a que estuviera muerto para llorarle o rendirle honores. Ungió al Mesías vivo, preparándolo inconscientemente para el sacrificio que vendría. En la tradición judía, la unción con aceite consagraba a reyes, sacerdotes y profetas para su función divina. María, sin formación teológica formal, pero guiada por el Espíritu Santo, realizó la unción definitiva sobre el Rey de Reyes, el sumo sacerdote eterno, el profeta supremo, el cordero sacrificial destinado al altar del mundo. Y el frasco roto no es un detalle menor. Se convierte en símbolo poderoso. La verdadera adoración a menudo requiere quebrantamiento personal, entrega total, sin reservas. Así como el frasco fue roto para liberar la fragancia, el cuerpo mismo de Cristo sería brutalmente quebrado en la cruz para liberar el aroma de la salvación al mundo entero. Ese perfume se adhirió a él, lo acompañó en su arresto, en los juicios, bajo los latigazos, hasta la cruz. Como una señal celestial invisible pero perceptible, este cuerpo está apartado, consagrado para el sacrificio. Por eso Jesús inmortalizó su gesto, según leemos en Mateo, capítulo 26, versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria suya. Un acto de amor puro, de fe intuitiva y profética, cuyo perfume exquisito sigue desafiando e inspirando a través de los siglos. El lavatorio de los pies. Volvemos al aposento alto, la última cena. La Pascua está por comenzar, pero el ambiente es solemne, cargado de una tristeza anticipada. Los discípulos intuyen que algo crucial está por suceder, aunque no comprenden qué. En medio de la cena, Jesús hace algo totalmente inesperado que detiene todas las conversaciones. Se levanta de la mesa, se quita el manto exterior, símbolo de su autoridad y dignidad. Toma una toalla de lino, como las que usaban los siervos, y se la ciñe a la cintura. Vierte agua en una vasija, una palangana sencilla, y entonces, ante la mirada atónita y confundida de todos, se arrodilla. Comienza a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno, pies sucios del polvo de los caminos de Galilea y Judea, pies cansados de seguirle. El Señor del universo, arrodillado como el más bajo de los esclavos. En esa cultura, lavar los pies de los invitados era una tarea reservada exclusivamente a los sirvientes no judíos, a los esclavos de menor rango. Era un acto de máxima sumisión. Y él, el Maestro, aquel que calmaba tormentas y resucitaba muertos, lo estaba haciendo. El silencio en la sala debió ser ensordecedor. Pedro, siempre tan apasionado e impulsivo, no puede soportarlo. Cuando Jesús llega a él,
exclama con vehemencia: «Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? ¿No me lavarás los pies jamás?». La respuesta de Jesús es profunda y determinante: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Pedro, sin entender del todo pero captando la seriedad, replica: «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le explica que quien se ha bañado simbolizando la salvación inicial solo necesita lavarse los pies. La limpieza diaria del pecado y el contacto con el mundo. Esto era mucho más que un acto de higiene o cortesía. Era una lección práctica, visual, inolvidable sobre la naturaleza misma de su reino. Les estaba enseñando con su ejemplo que el liderazgo en su reino opera con una lógica invertida a la del mundo. La verdadera grandeza no reside en ser servido y dominar, sino en servir humildemente. El poder celestial no se manifiesta aplastando, sino inclinándose para levantar al caído. Y aquí viene lo más asombroso, lo que revela la profundidad insondable de su amor y misericordia. Lavó también los pies de Judas Iscariote. Jesús sabía perfectamente lo que Judas tramaba en su corazón. Conocía el pacto secreto con los sacerdotes, las 30 monedas de plata contadas, el beso de traición que le daría en pocas horas en Getsemaní. Y aún así se arrodilló ante él, le desató las sandalias con cuidado y lavó sus pies sucios con la misma ternura y dedicación que a los demás. No existe un retrato más vívido y escandaloso de la gracia divina. El agua no discriminó, el amor no hizo acepción de personas. Cuando terminó, se puso de nuevo su manto, volvió a su lugar y les preguntó: «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». La toalla y el agua se convirtieron así en símbolos eternos, no de poder terrenal, sino de la humildad radical, del amor sacrificial y del servicio desinteresado que deben caracterizar a todos los que se llaman sus seguidores. La verdadera gloria, enseñó Jesús esa noche, no brilla en los tronos altos, sino en la profundidad del servicio genuino al prójimo. El velo rasgado. El templo de Herodes en Jerusalén era una maravilla arquitectónica, el orgullo de la nación judía y el centro neurálgico de su fe. Sus patios bullían de actividad, sacerdotes oficiando, levitas cantando, peregrinos de todas partes. Pero más allá del atrio de los sacerdotes, más allá del lugar santo donde estaban la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso, se encontraba el Sancta Sanctorum, el lugar santísimo, un espacio cúbico, considerado la morada terrenal de la presencia misma de Yahvé, y separando el lugar santo del Santísimo, colgaba una barrera imponente. El velo no era una simple cortina, era una estructura masiva, tejida con lino fino de múltiples colores, azul, púrpura, carmesí y bordada artísticamente con figuras de querubines. Fuentes antiguas sugieren que tenía varios centímetros de grosor y una altura considerable. Era una frontera física y espiritual infranqueable. Representaba la inmensa brecha entre la santidad perfecta de Dios y la pecaminosidad del ser humano. Nadie, bajo pena de muerte, podía atravesarlo, excepto una sola persona, el sumo sacerdote. Y él solo podía hacerlo una vez al año. En el día de la expiación, Yom Kippur, después de rigurosos rituales de purificación,
llevando incienso para cubrir la gloria divina y sangre de sacrificios para expiar sus propios pecados y los del pueblo. El velo gritaba silenciosamente: «Detente, tu pecado te impide acercarte al Dios Santo». Era el símbolo máximo de la separación, pero entonces nos situamos en el Gólgota, aquel viernes fatídico. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, cuelga de la cruz, ha sufrido indeciblemente. Es la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde. Una oscuridad sobrenatural ha cubierto la tierra. Y desde la cruz, Jesús lanza un último y potente grito, una palabra que lo resume todo, tetelestai en griego, que significa consumado es, pagado está. Y en ese preciso instante, a kilómetros de distancia, dentro del templo, sucede lo imposible. El velo masivo, aquel que simbolizaba la separación infranqueable, se rasga violentamente en dos, y el detalle crucial que registran los evangelios es que se rasgó de arriba a abajo. No fue un accidente, no fue obra de manos humanas intentando profanar. Fue un acto directo de Dios desde el cielo. La barrera que Él mismo había instituido bajo la antigua ley, ahora Él mismo la eliminaba. La separación había terminado. En el momento en que Cristo murió, el camino hacia la presencia misma de Dios quedó abierto de par en par para toda la humanidad. Ya no se necesitaban complejos rituales anuales, ni intermediarios humanos exclusivos, ni sacrificios de animales que solo podían cubrir temporalmente el pecado. El sacrificio perfecto y definitivo del Hijo de Dios había sido ofrecido y aceptado. Su cuerpo quebrantado era el nuevo y vivo camino. El velo rasgado es la proclamación visual y dramática de que por la muerte de Jesús tenemos ahora, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20, plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Los sacerdotes que oficiaban en el templo debieron quedar petrificados de terror y asombro al ver el lugar santísimo expuesto. Lo que antes era el símbolo máximo de la separación y el juicio, se convirtió en ese instante en el anuncio glorioso de la reconciliación y el acceso directo a la gracia de Dios para todo aquel que se acerca con fe. El muro ha caído. La sangre derramada. Volvamos a la colina del Gólgota, el lugar de la calavera. El aire está cargado, pesado. 3 cruces se yerguen como dedos acusadores contra el cielo oscurecido. En la cruz central pende el Hijo del Hombre, y la sangre fluye. No podemos hablar de la Semana Santa sin detenernos en el significado profundo de la sangre de Cristo. Los clavos que atraviesan brutalmente sus muñecas y sus pies no son meros instrumentos de tortura romana. Son, en un sentido espiritual, los sellos de un pacto eterno escrito con la tinta más preciosa del universo. Y la sangre que brota de esas heridas, de su espalda lacerada por el látigo romano, el flagellum, de su cabeza perforada por la corona de espinas. Esa sangre no se derrama en vano, no es un simple resultado biológico del trauma. Cada gota tiene un propósito divino, eterno. Está sellando la promesa de redención anunciada desde la antigüedad a través de sombras y figuras. La Biblia entera resuena con el simbolismo de la sangre sacrificial. Desde la sangre del justo Abel, que clamaba desde la tierra, pasando por la sangre del Cordero Pascual en Egipto, cuya marca en los dinteles protegió a los primogénitos hebreos del ángel de la muerte, hasta los innumerables sacrificios de animales en el tabernáculo y el templo
que servían como constante recordatorio visual. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Pero todos esos sacrificios eran imperfectos, temporales, meras sombras que apuntaban a la realidad definitiva, la sangre del Mesías. Cuando Jesús fue azotado, su espalda quedó abierta, arada por los golpes. Su frente sangraba por cada espina retorcida. Sus manos extendidas, que solo habían hecho el bien, fueron atravesadas sin resistencia. Sus pies, que caminaron predicando paz, fueron clavados al madero. Y más tarde, incluso después de muerto, de su costado traspasado por la lanza de un soldado, brotó sangre y agua, símbolos potentes de redención y purificación. Para los espectadores era una escena de muerte horrible, pero para los ojos del cielo, el Gólgota se había transformado en el altar supremo del universo. Y Jesús no era solo la víctima, era también el sumo sacerdote ofreciendo el sacrificio y el altar mismo sobre el cual se ofrecía, todo en uno, y lo hizo voluntariamente. Nadie le quitó la vida, Él la entregó por amor. Su sangre no clamaba venganza por la injusticia sufrida, sino que intercedía por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta sangre ratificaba el nuevo pacto anunciado por los profetas, un pacto eterno basado en la gracia y el perdón. Cuando gritó, "Consumado es", estaba declarando que la deuda del pecado de la humanidad había sido pagada en su totalidad. Era sangre pura, inocente, sin la mancha del pecado original ni personal. La única sangre en toda la historia capaz de satisfacer las demandas de la justicia perfecta de Dios y al mismo tiempo manifestar la profundidad insondable de su misericordia. Cuando el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue como si la creación misma reaccionara ante la magnitud del evento, el Creador derramando su sangre por su creación rebelde. Y esa sangre no se secó ni se perdió en el polvo del Calvario. Como sumo sacerdote celestial, Jesús mismo la presentó simbólicamente en el santuario verdadero, en el cielo, ante el trono de Dios. Y esa sangre preciosa, según la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 24, habla mejor que la de Abel. Habla de perdón, de limpieza, de redención, de paz con Dios. Aún hoy, tiene el poder de lavar el pecado más oscuro, de restaurar al quebrantado y de dar vida eterna a todo aquel que pone su fe en el sacrificio de Cristo. Es el corazón palpitante del Evangelio, el fundamento inamovible de nuestra salvación. El silencio del sepulcro, Sábado Santo. La crucifixión ha terminado. El cuerpo sin vida de Jesús ha sido bajado de la cruz. José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín que eran discípulos en secreto, ahora actúan con valentía pública. Piden el cuerpo a Pilato, lo envuelven cuidadosamente en lienzos de lino fino con una gran cantidad de especias aromáticas, mirra y áloes, según la costumbre judía de sepultar, y lo depositan en una tumba nueva excavada en la roca, propiedad de José. Una gran piedra redonda es rodada para sellar la entrada. Los principales sacerdotes, temerosos de que los discípulos roben el cuerpo, consiguen que Pilato ponga una guardia de soldados romanos para custodiar el sepulcro. Llega el sábado, el Shabbat, el día de reposo absoluto según la ley mosaica. Jerusalén guarda silencio. Las calles están casi vacías. Los discípulos dispersos, atemorizados, encerrados, llorando la pérdida de su maestro y el aparente fracaso de todas sus esperanzas. Para ellos,
y para el mundo todo ha terminado. La piedra sellada y los guardias son el epitafio de una historia trágica. Derrota, final, silencio de muerte. Pero este silencio es profundamente engañoso. No es el silencio inerte del fin, sino el silencio cargado de la potencia de una batalla cósmica que se libra en lo invisible. Mientras la tumba permanece sellada y vigilada, el Espíritu de Cristo no está inactivo ni derrotado. La tradición cristiana, basada en pasajes como Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, enseña que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Efesios capítulo 4, versículo 9. No al infierno de condenación eterna, sino al Seol en hebreo o Hades en griego, el lugar donde moraban las almas de los justos del Antiguo Testamento que habían muerto en fe, esperando la consumación de la redención mesiánica. Imaginemos ese reino de las sombras, un lugar de espera expectante. Allí estaban Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Isaías, Daniel, Juan el Bautista, todos los héroes de la fe que habían vivido y muerto, confiando en las promesas de Dios, anhelando ver el día del Mesías. Y en medio de esa penumbra de siglos de espera, irrumpe una luz invencible. El Hijo del Hombre, el vencedor, entra en el dominio de la muerte, no como un prisionero más, sino como el conquistador triunfante. Va a proclamar su victoria, a anunciar a los espíritus encarcelados, quizás ángeles caídos, según algunas interpretaciones, o a las almas humanas que la promesa se ha cumplido, que el pecado ha sido juzgado en la cruz, que la cabeza de la serpiente ha sido aplastada, que la muerte ha perdido su aguijón y el Seol su victoria. Las cadenas de la expectación se rompen para los justos. El eco de sus pasos victoriosos despierta al mundo invisible. El reino de las tinieblas tiembla ante la presencia del Rey de la vida. Es una proclamación de triunfo en el corazón mismo del territorio enemigo. Mientras tanto, en el sepulcro terrenal, el cuerpo físico de Jesús, aunque sin vida biológica, está siendo milagrosamente preservado de la corrupción. El Salmo 16, versículo 10, profetizaba: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese cuerpo santo, concebido por el Espíritu Santo, unido indisolublemente a la deidad, no podía descomponerse. Así, el sepulcro no es simplemente una tumba fría, se convierte en un lugar sagrado, casi como un templo, un crisol, un vientre cósmico, donde se está gestando el milagro más grande de todos los tiempos, la resurrección. Es la calma tensa antes de la explosión de vida. Es la oscuridad profunda que precede al amanecer más glorioso. El universo entero parece contener la respiración, esperando la señal divina. El silencio del Sábado Santo no fue un vacío, fue una plenitud oculta, una pausa preñada de poder, la antesala indispensable entre el sacrificio redentor y la gloria triunfante. Y aunque el mundo no lo vio, ese fue el día en que la muerte recibió su golpe mortal. La angustia en Getsemaní. Antes de la traición, antes de los juicios fraudulentos, antes de los azotes y los clavos, hubo una noche oscura y una lucha intensa en un huerto llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite, un lugar al pie del Monte de los Olivos, familiar para Jesús y sus discípulos, un refugio habitual para la oración y la enseñanza íntima. Pero esa noche, la última noche antes de la cruz, la atmósfera era diferente, pesada, cargada de una tristeza insoportable. Jesús llevó consigo a su círculo más íntimo: Pedro,
Jacobo y Juan, los mismos que habían presenciado su transfiguración gloriosa en el monte. Pero lo que iban a presenciar ahora era el extremo opuesto, la profunda humanidad del Hijo de Dios enfrentando la perspectiva aterradora de la cruz. Les confiesa con una vulnerabilidad sobrecogedora: mi alma está muy triste. Hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Se apartó de ellos una corta distancia, como para buscar una intimidad aún mayor con el Padre, y allí, bajo los olivos retorcidos que parecían reflejar su propia agonía, cayó sobre su rostro en tierra. Su oración no fue serena ni formal, fue un grito desgarrador que brotaba de lo más profundo de su ser. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? No era una copa literal. Era el símbolo aterrador de la ira justa y acumulada de Dios contra todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Él, el Cordero sin mancha, estaba a punto de cargar sobre sí mismo la inmundicia, la rebelión, el castigo que nosotros merecíamos. Iba a experimentar la separación del Padre, el horror supremo para él. Por eso su alma agonizaba. Pero inmediatamente añade la clave de su misión: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sumisión total a la voluntad del Padre, aun en medio de la angustia más extrema. Volvió a sus discípulos y los encontró durmiendo, incapaces de compartir su carga. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?, les dice con tristeza. Les insta a velar y orar para no caer en tentación, reconociendo la debilidad de la carne frente a la disposición del Espíritu. Se apartó por segunda y tercera vez, repitiendo esencialmente la misma oración, intensificando su entrega a la voluntad divina. Y la lucha interior fue tan brutal, la presión espiritual tan inmensa, que ocurrió un fenómeno fisiológico extraordinario, conocido como hematidrosis. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Su sangre comenzó a derramarse allí mismo, no por heridas físicas, sino por la carga aplastante del pecado del mundo y la obediencia sacrificial. Fue en Getsemaní, en esa batalla solitaria contra la tentación de evitar el sufrimiento, donde Jesús ganó la victoria decisiva. Al someter su voluntad humana a la voluntad divina, al decir sí al plan redentor del Padre, selló el destino de la humanidad mucho antes de que los soldados llegaran con antorchas y espadas. Así como la aceituna debe ser triturada en la prensa Getsemaní para producir el valioso aceite, el Mesías, el ungido, tuvo que ser espiritualmente prensado hasta el extremo para que de él pudiera fluir el aceite sanador de la gracia y la salvación para un mundo quebrantado. Su decisión irrevocable en la oscuridad de aquel huerto cambió para siempre la historia y abrió el camino a la reconciliación. El Cordero Pascual. Las primeras luces del alba tiñen el cielo de Jerusalén. Es el día crucial, el 14 del mes de Nisán según el calendario judío. Es el día de la preparación de la Pascua, la fiesta más sagrada, la conmemoración anual de la liberación milagrosa de la esclavitud en Egipto. En los amplios patios del templo, la actividad es frenética pero ordenada. Miles de familias de peregrinos de todo el mundo conocido han traído consigo un cordero o cabrito para el sacrificio. El ritual es solemne y lleno de significado. Cada cordero debe cumplir requisitos estrictos. Debe ser macho de 1 año y sin defecto. Éxodo capítulo 12, versículo 5, simbolizando la perfección y la inocencia requeridas para la expiación.
Las familias presentan su cordero a los sacerdotes. Tras un examen y la imposición de manos transfiriendo simbólicamente el pecado al animal, el cordero es degollado. Su sangre es recogida por los sacerdotes en vasijas y luego rociada sobre la base del gran altar de los holocaustos. La carne del cordero será luego asada y comida por la familia esa misma noche, en la cena pascual, junto con pan sin levadura y hierbas amargas, recordando la amargura de la esclavitud y la prisa de la salida de Egipto. Es una escena que se repite miles de veces ese día, un mar de sangre sacrificial fluyendo por los canales del templo, un recordatorio constante de que la redención tiene un costo. Pero mientras este drama litúrgico se desarrolla dentro de los muros sagrados del templo, otro drama, infinitamente más significativo, está culminando fuera de la ciudad, en una colina execrada llamada Gólgota. Allí, clavado en una cruz romana, agoniza Jesús de Nazaret, y Él es el verdadero, el antitipo, el cumplimiento perfecto de todos esos corderos pascuales que están siendo sacrificados en ese mismo momento. La sincronía es divina y asombrosa. Juan el Bautista lo había anunciado proféticamente al inicio de su ministerio, señalándolo junto al Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Ahora, esa profecía se cumple de manera literal y sangrienta. El Cordero perfecto, sin mancha alguna de pecado, examinado por las autoridades judías y romanas, que declararon no hallar falta en él, es inmolado precisamente en la hora en que comenzaba el sacrificio masivo de los corderos pascuales en el templo. Alrededor de la hora novena, las 3 de la tarde, el paralelismo es sobrecogedor. La sangre de los corderos en Egipto protegió de la muerte física. La sangre de Cristo protege de la muerte eterna. Los corderos del templo solo cubrían pecados temporalmente y necesitaban repetirse año tras año. El sacrificio de Cristo fue único, perfecto y suficiente para quitar definitivamente el pecado del mundo, una vez y para siempre. Como afirma la carta a los Hebreos, Él no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hebreos capítulo 9, versículos 25 y 26. Él cumplió también la exigencia de que al Cordero Pascual no se le quebrara ningún hueso. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Pues los soldados romanos, al ver que ya había muerto, no le quebraron las piernas como a los otros crucificados. Su muerte puso fin a todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Ya no se necesitan más víctimas animales. El precio total ha sido pagado. La cruz se convierte en el nuevo dintel protector, y su sangre, aplicada por fe al corazón, es la marca que nos libra del juicio y nos da vida eterna. Jesús es, sin lugar a dudas, nuestro Cordero Pascual definitivo, sacrificado por nosotros. La resurrección. Ha llegado el amanecer del tercer día, el primer día de la semana. No despunta con el sonido de trompetas ni con celebraciones públicas. La tierra todavía está fresca por el rocío, y el cielo apenas comienza a teñirse con los primeros y tímidos rayos de sol. Jerusalén sigue adormecida, recuperándose de los intensos rituales de la Pascua, ajena en su mayoría al evento que está a punto de sacudir los cimientos del universo. La guardia romana sigue apostada frente al sepulcro,
la rutina y el cansancio marcando sus rostros, indiferentes al significado profético del lugar que custodian. La pesada piedra sigue sellando la entrada, un símbolo aparente de la victoria final de la muerte. Pero mientras la ciudad duerme, un pequeño grupo de mujeres valientes camina en silencio por las calles aún sombrías. Van lideradas por María Magdalena, cuyo corazón está desgarrado por el dolor, pero cuya devoción es inquebrantable. Llevan consigo ungüentos y especias aromáticas que han preparado. Su intención es completar el rito funerario, honrar el cuerpo de su amado maestro. No esperan un milagro. Solo buscan cumplir un último acto de amor y respeto. En sus mentes, la única preocupación es práctica. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? No tienen idea de que están a punto de convertirse en las primeras testigos del amanecer más trascendental de toda la historia humana. Porque la tumba no esperaba sus ungüentos, esperaba la intervención divina. Y entonces ocurre. No un trueno audible, pero sí un terremoto que sacude el lugar. Un ángel del Señor desciende del cielo. Su aspecto es como un relámpago cegador, y sus vestiduras, blancas como la nieve. Con una fuerza serena y una autoridad celestial, remueve la enorme piedra y se sienta sobre ella. No la quita para que Jesús pueda salir. Él ya no necesita puertas, sino para que el mundo pueda ver que Él ya no está dentro. Los guardias, soldados romanos endurecidos, quedan paralizados de terror, cayendo como muertos. Cuando las mujeres llegan, la escena las deja sin aliento, paralizadas entre el miedo y la confusión. La piedra removida, la tumba abierta, se acercan con temor y miran dentro. El cuerpo de Jesús no está, solo ven los lienzos funerarios cuidadosamente dispuestos. Y entonces el ángel o ángeles, según los relatos, les habla con una voz que debe haber estremecido sus almas hasta lo más profundo. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía el Señor. Ha resucitado. Esas tres palabras son las más revolucionarias jamás pronunciadas. Más poderosas que el estruendo de 1000 ejércitos. Atravesaron la oscuridad densa del duelo y la desesperación con una luz de esperanza que jamás se apagaría. En ese instante, el universo dio un vuelco definitivo. La muerte, ese enemigo implacable que había reinado tiránicamente desde la caída de Adán en el Edén, fue derrotada, despojada de su poder, vencida no por la fuerza militar, sino por la obediencia sacrificial, el sufrimiento redentor y el poder invencible de la vida divina. El primer día de la semana, el domingo, ya no sería simplemente el inicio de un nuevo ciclo laboral. Se transformó para siempre en el Día del Señor, el símbolo semanal del nuevo Génesis. Así como en la creación original Dios dijo, sea la luz, ahora el Hijo, la luz del mundo, se levantaba de las tinieblas de la muerte, inaugurando la nueva creación. Y es crucial entender, Jesús no simplemente volvió a la vida como Lázaro, quien fue resucitado para eventualmente volver a morir. Jesús resucitó con un cuerpo nuevo, glorificado, inmortal, incorruptible, capaz de atravesar paredes, pero aún portando las cicatrices gloriosas de sus heridas como trofeos de su victoria. La muerte no pudo retenerlo porque él, siendo sin pecado, no estaba bajo su jurisdicción final. La tumba, que parecía el símbolo de la derrota, se convirtió paradójicamente en la cuna de la esperanza eterna. Cuando María Magdalena, llorando fuera del sepulcro, lo ve y lo confunde inicialmente con el jardinero,
Qué profunda ironía divina. El primer Adán fue puesto en un jardín, Edén, para cuidarlo, pero falló y trajo la muerte. El segundo Adán, Jesús, es visto resucitado en otro jardín, no para fallar, sino para restaurar Edén, para cultivar una nueva humanidad redimida, un pueblo nacido de su resurrección. Así, la piedra removida no solo abrió una tumba, abrió el camino a la vida eterna. El sepulcro vacío se convirtió en el anuncio más elocuente y poderoso que jamás haya escuchado la tierra. La muerte ha sido tragada en victoria. La vida ha triunfado. El pecado ha sido expiado. La esperanza es una realidad tangible. Aquella mañana de domingo, toda la creación pareció respirar aliviada. El reino de Dios había irrumpido con un poder imparable, y la resurrección de Cristo se convirtió en el fundamento inconmovible de la fe cristiana y la garantía de nuestra propia resurrección futura. Él vive. El sudario doblado. Entremos por un momento con Pedro y Juan a la tumba vacía, momentos después de que las mujeres les dieran la increíble noticia. La piedra está removida, los guardias han huido. El sol de la mañana comienza a iluminar el interior excavado en la roca. Lo primero que notan son los lienzos. Las largas tiras de lino que habían envuelto el cuerpo de Jesús no están revueltas ni tiradas como si alguien hubiera desenvuelto un cadáver apresuradamente. Están allí, yaciendo en su lugar, como si el cuerpo simplemente se hubiera evaporado o atravesado la tela. Pero hay un detalle más, uno que el apóstol Juan registra específicamente porque claramente le impactó profundamente. Juan, capítulo 20, versículos 6 y 7. El sudario, el paño más pequeño que había sido colocado sobre la cabeza o rostro de Jesús, no estaba junto con los otros lienzos. Estaba doblado cuidadosamente y puesto en un lugar aparte. ¿Podría ser esto un simple detalle sin importancia, una casualidad? Difícilmente en un evento de esta magnitud. Los primeros cristianos y muchos teólogos a lo largo de los siglos han visto en este pequeño detalle una señal silenciosa pero cargada de significado. Primero, refuta de manera contundente la teoría inventada por los enemigos de Jesús de que sus discípulos robaron el cuerpo. Pensemos lógicamente, si unos ladrones hubieran entrado sigilosamente bajo la amenaza de los guardias romanos, se habrían tomado el tiempo y el riesgo de desenvolver meticulosamente el cadáver, quitar las especias pegajosas y luego doblar pulcramente el paño de la cara y colocarlo aparte. Es completamente absurdo. Un robo habría sido rápido, caótico, llevándose el cuerpo envuelto tal como estaba. El orden dentro de la tumba vacía testifica contra la idea de una intervención humana fraudulenta. Segundo, y quizás más profundo, existe una interpretación basada en una posible costumbre cultural de la época, aunque no universalmente confirmada, es sugerente. Se dice que en una comida, si un invitado importante, un amo o maestro, se levantaba de la mesa, pero dejaba su servilleta o paño similar doblada, era una señal no verbal para el sirviente que significaba: he hecho una pausa, pero no he terminado, volveré. En contraste, si dejaba la servilleta arrugada o tirada, indicaba que había terminado y se iba definitivamente. Aplicando esto simbólicamente, Jesús, nuestro Maestro, al dejar el sudario doblado aparte, no estaría dejando un mensaje sutil pero poderoso para sus seguidores. Me he levantado de la mesa de la muerte, he vencido, pero mi obra con vosotros no ha terminado. Volveré. Sea cual sea la interpretación cultural exacta, el sudario doblado habla de calma, de orden divino,
de control soberano incluso sobre la muerte. No fue una resurrección caótica o desesperada. Fue un acto deliberado y majestuoso del Dios viviente. Es un testigo silencioso de que Jesús se levantó por su propio poder, sin ayuda externa, despojándose de las ataduras de la muerte como quien se quita tranquilamente la ropa al despertar. Es una prueba más contra el engaño y una delicada, casi íntima, promesa implícita de su regreso triunfal. Un pequeño trozo de tela que contiene un universo de significado y esperanza. El trono del Cordero. La tumba está vacía. El sudario doblado permanece como un testigo silencioso. La resurrección ha sido confirmada. Durante 40 días, Jesús resucitado se aparece a sus discípulos en diversas ocasiones. Come con ellos, les enseña sobre el reino de Dios, abre su entendimiento a las Escrituras, disipa sus dudas y miedos y les da la gran comisión. Ya no es un espectro, tiene un cuerpo glorificado, real, tangible, aunque diferente. Consolida su fe y los prepara para la siguiente etapa. Pero su misión en la tierra, en esa forma visible post-resurrección, llega a su fin. No establece un reino político en Jerusalén, no restaura el trono terrenal de David. Su reino, como él mismo dijo, no es de este mundo. Y entonces, ante la mirada de sus discípulos, asciende a los cielos, desapareciendo en una nube. ¿A dónde va? La Escritura es clara. Asciende para sentarse a la diestra de Dios Padre, al lugar de máximo honor, poder y autoridad en todo el universo. Y aquí llegamos al clímax, al símbolo final que recapitula, integra y da pleno sentido a todos los símbolos anteriores que hemos explorado. Para entender esto, debemos ir a la visión que el apóstol Juan recibió en la isla de Patmos, registrada en el libro de Apocalipsis, especialmente en los capítulos 4 y 5. Juan es llevado en espíritu al cielo y contempla una escena de majestad y adoración indescriptibles. Ve el trono de Dios rodeado de relámpagos, truenos, seres vivientes y 24 ancianos que adoran incesantemente. Y entonces, en el centro mismo de esa escena celestial, en medio del trono y rodeado por todos los seres adoradores, Juan ve algo paradójico y profundamente conmovedor. Ve a un cordero como inmolado. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Un cordero, no un león rugiente, aunque también se le llama el león de Judá, no un guerrero poderoso, sino un cordero, y no cualquier cordero, sino uno que lleva visiblemente las marcas de haber sido sacrificado, inmolado. El mismo Jesús que fue crucificado, ahora está en el centro mismo del trono del universo. ¡Qué imagen tan poderosa! Su humillación y sacrificio en la cruz no fueron un desvío vergonzoso en su camino a la gloria. Fueron precisamente el camino hacia el trono. La cruz no fue una derrota que luego fue revertida, sino la victoria misma que le dio el derecho a reinar. La corona de espinas fue, en realidad, su verdadera coronación. Su exaltación no comenzó con la ascensión, sino con su descenso a lo más profundo de la humillación y la obediencia hasta la muerte. Y todo el cielo reconoce esto. Los seres vivientes y los ancianos se postran ante el Cordero y cantan un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Millones de ángeles se unen a la adoración, proclamando a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12.
El trono del Cordero es, por tanto, el símbolo culminante. Todos los demás símbolos encuentran aquí su resolución y significado pleno. El pan sin levadura es su pureza que ahora reina. Las palmas son la aclamación que ahora es universal y eterna. El perfume es la adoración que llena el cielo. La toalla es la humildad que ahora define la verdadera grandeza en su reino. El velo rasgado es el acceso a este trono que Él nos abrió. La sangre derramada es el precio de nuestra redención que nos permite estar ante Él. El silencio del sepulcro fue la antesala de esta vida triunfante. La angustia en Getsemaní fue la batalla ganada que lo llevó aquí. El Cordero Pascual es Él mismo, ahora glorificado. La tumba vacía y el sudario doblado son las pruebas de la victoria que lo entronizó. Este Cordero en el trono no es débil ni pasivo. Tiene 7 cuernos, plenitud de poder, y 7 ojos, plenitud de sabiduría y conocimiento. Es Él quien guía la historia, quien desata los juicios divinos, quien consumará todas las cosas, y reina no a pesar de sus cicatrices, sino con ellas. Son el recordatorio eterno de su amor sacrificial y la base de su autoridad justa y misericordiosa. Su trono es el lugar donde la justicia y la misericordia se besan, donde la santidad y el amor convergen. Es el centro del gobierno divino y el destino final de todos los redimidos. Y así llegamos al final de este viaje sagrado a través de los 7 símbolos de la Semana Santa. Desde el pan sin levadura hasta el trono del Cordero, cada signo fue más que un simple detalle, fue una señal divina, una clave para entender el amor, la justicia y el plan eterno de Dios. Nada fue casual, todo fue escrito con precisión profética y con un amor que trasciende el tiempo. La cruz no fue el final, sino el principio de una nueva vida. La tumba vacía, una declaración de victoria eterna. Y el Cordero glorificado sigue reinando, sigue llamando, sigue transformando corazones. Ahora dime, ¿cuál de estos símbolos tocó más profundamente tu espíritu? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y si este video iluminó tu fe, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite redescubrir el verdadero significado de la Semana Santa. Gracias por haber caminado conmigo en esta historia sagrada. Hasta pronto y bendiciones.